Bien, ahora sí, buenas noches a todos. Yo soy Félix Suárez, editor en jefe de Amolca. Estoy en la ciudad de Medellín, Colombia, donde se encuentra la casa matriz de la editorial. Y hoy estoy muy complacido, tengo que decirlo, porque desde Bogotá nos acompañan 5 especialistas, 5 doctores, autores que hicieron equipo para hacer la obra Enfoque Sindromático de la Enfermedad Vulvar y que hoy también hacen equipo para este evento virtual. Los saludo, doctores. Doctora Sonia, doctora Natalia, doctora Adriana. Doctora Ángela, doctor Luis, ¿cómo están? Bien, Félix, muchas gracias. Gracias. Estoy, Muy bien. qué bueno, qué bueno. De verdad que estoy muy contento y muy complacido de que compartan este espacio que Editorial Amolca ha preparado para que ustedes puedan hablarnos sobre los temas infaltables en patología vulvar, un tópico axial en el libro que les he mencionado y que los doctores pues editaron con Amolca. Y bueno, tal vez muchos de los asistentes en esta sala ya han participado en seminarios que anteriormente ha organizado la editorial, así que tengo que decir que el evento de hoy es especial porque más que un seminario, conversatorio entre amigos que también son profesionales destacados, compartir sus disertaciones sobre algunos de los temas que se destacan en el estudio de la patología vulvar. Quiero, antes de darles la palabra a los doctores, quiero explicar brevemente la dinámica que tendremos en este espacio. Primero leeré una semblanza de los invitados de hoy. Luego indicaré cuáles son esos temas o mencionaré cuáles son los temas de los cuales hablarán los autores. Y después de ello les cederé el espacio pues primero a la doctora Salamanca para que pueda conversar con sus colegas sobre estos tópicos. La doctora Salamanca será quien, digamos, haga la coordinación general con sus colegas en este espacio. Bueno, comienzo presentando precisamente a la doctora Sonia Salamanca, quien es médica ginecóloga con formación en colposcopia y patología del tracto genital inferior. Es coordinadora de la unidad de patología del tracto genital inferior en el Hospital Universitario La Samaritana. También es docente de pre y posgrado en este hospital, miembro de la Sociedad Internacional para el Estudio de las Enfermedades Vulvares y de la Sociedad Colombiana de Colposcopia. Es también miembro de FECOLSOC, la Federación Colombiana de Ginecología, y past president de la Sociedad Latinoamericana de Patología Vulvar. La doctora Salamanca también ha sido conferencista en encuentros nacionales e internacionales. Nos acompaña también la doctora Natalia Hernández, quien es médica cirujana y dermatóloga de la Universidad Militar en Bogotá. Es especialista en dermatoalergología y dermatología genital del Hospital Henri Mondocretel en Francia y especialista en dermatosis ocupacionales del Instituto Carlos III en Madrid, España. La doctora Hernández también es maestra en Economía de la Salud y del Medicamento por la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona. Es expresidente de la Asociación Colombiana en Dermatología y es miembro de la Academia Nacional de Medicina. También la doctora ha sido autora de libros y múltiples artículos. También tenemos como invitada a la doctora Adriana Patricia Cruz, quien es médica de la Universidad Militar Nueva Granada, especialista en dermatología de la Universidad Nacional de Colombia y dermatóloga de la Clínica de Vulva del Hospital Universitario La Samaritana. También fue secretaria de la Sociedad Latinoamericana de Patología Vulvar. El cuarto invitado de este seminario es el doctor Luis Fernando Palma Escobar, médico de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en patología de la misma universidad, dermatólogo en el Hospital Gea González de la UNAM, México, visiting fellow en dermatopatología de la Universidad de Nueva York, especialista en dermatopatología de la Universidad CES Medellín y docente en la Universidad Nacional de Colombia, Unisanitas. Y por último, la doctora Ángela María Gómez, que es fisioterapeuta, especialista en rehabilitación de piso pélvico con enfoque en patología vulvar y dolor pélvico crónico, certificada en liberación miofacial instrumentada, método hipopresivo y radiofrecuencia de segunda generación. También la doctora Gómez es docente en el Diplomado Fisioterapia Integral en la Universidad Nacional de Colombia. Y bueno, ya con la presentación y antes de darle la palabra a la doctora Salamanca, quiero mencionar los puntos clave que abordarán nuestros invitados en el conversatorio. Estos puntos clave son la evolución del estudio de la patología vulvar y su enseñanza, la importancia de trabajar en equipo y sumar diferentes especialidades, el papel clave del patólogo en el diagnóstico, qué causa y cómo se aborda el prurito vulvar,
También hablarán sobre úlceras vulvares, sobre cómo manejarlas y hacer el seguimiento, las estrategias efectivas para tratar el dolor vulvar y la influencia de los hábitos higiénicos en la salud vulvar. Y bueno, doctores, el espacio es de ustedes. De nuevo, estamos muy contentos de que nos acompañen hoy y agradezco muchísimo bueno, que hayan tenido el tiempo para poder charlar sobre estos temas. Félix, muchísimas gracias. Bueno, y yo también te presento. Félix es editor en jefe de Amolca y nos ha colaborado un montón para que este libro quede así de bonito. Así que muchísimas gracias a ti por todo el trabajo que has hecho. A ustedes. Eh, Muchas gracias a todos por asistir. Para nosotros es un motivo de orgullo poder tenerlos aquí y poder hablar de esto que nos apasiona a todos y es la patología vulvar. Nosotros en el Hospital Universitario de la Samaritana con Adriana Cruz tenemos una clínica que es la Clínica de Patología Vulvar que viene funcionando ya hace algunos años y quien se ideó esto fue el doctor Elkin Peñaranda. Entonces un día el doctor Elkin Peñaranda venía por allá como que de Brasil y, no, de Venezuela creo que venía y dijo, fue allá a ginecología y dijo, bueno, ¿cuál es el ginecólogo que hace aquí tracto genital inferior? Entonces yo alcé la mano tímidamente y me dijo, venga usted para acá y construimos la clínica de vulva y así arrancó todo este proceso que ha sido muy bonito. Y yo quisiera preguntarle a la doctora Cruz qué piensa, porque cuál es realmente la enseñanza que reciben hoy los médicos dermatólogos a nivel vulvar, porque ginecólogos definitivamente no nos entrenan para aprender sobre vulva. No sé cómo va los ginecólogos, nosotros si no sabemos qué es, al dermatólogo. ¿Cómo es la formación de los médicos en dermatología, en patología vulvar? Bueno, muchas gracias, Sonia. Realmente yo ya me gradué hace 16 años y en la época que yo estudié no teníamos ese enfoque. De pronto uno veía alguna que otra paciente de patología vulvar, pero yo siento que como los pacientes a uno como dermatólogo le consultan por tantas cosas. Entonces, por ejemplo, que se me está cayendo el pelo, que tengo acné, y me rasca la región genital. Entonces, como que uno dice, ese no, mandémosla al ginecólogo. Y yo realmente no vi muchos pacientes. Cuando empezamos, ya después de que el doctor Elkin nos dejó la clínica a ti y a mí, empezamos a estudiar. Siento que uno como dermatólogo puede extrapolar muchas de las cosas que ven en la piel de otras áreas a la región genital. Pero igual era muy difícil, o sea, al principio, yo me acuerdo que yo te miraba como, no sé qué tiene, tú también me decías, no, pero ¿qué hacemos? Estudiémosla, pero realmente era difícil hasta que uno no entrena el ojo y no estudia bien. Eso ha cambiado porque pues ya por lo menos en los congresos nacionales nos dejan un espacio para hacer patología vulvar. Y todos los residentes que rotan en el Hospital de la Samaritana tienen esta formación. Siempre revisamos tema, aunque sea una vez al mes, vemos los pacientes entre todos, entonces creo que esto ha mejorado y la gente se ha dado cuenta como, oiga, sí, toca estudiar para poder dar un buen diagnóstico. Entonces, eso me parece muy importante y creo que es el avance que hemos podido contribuir a la formación. Y no solamente en la Samaritana, en el San José también lo están haciendo. No sé si en otras escuelas, pero sí he visto que ya la gente está como más interesada en enseñar y en formar a los residentes. Sí, eso me parece importante porque es real, o sea, con Adriana nos agachábamos así a mirar, quién sabe qué tendrá esta señora. No, ven en 8 días que vamos a darte aquí la cremita mientras tanto y échate y por ahí era un óxido de zinc. Échate Sí, este óxido de zinc y vienes. Y entonces, bueno, eso nos pasó sí, mucho. Así que es muy importante que aprendamos sobre patología vulvar porque realmente ni los ginecólogos tenemos un entrenamiento adecuado, ni los dermatólogos, creo yo, bueno, excepto estos grandes profesionales, tienen tampoco un entrenamiento adecuado. Y con respecto al trabajo en equipo, ¿qué opina, doctora Natalia Hernández? ¿Que es bueno, es malo? ¿Mejor echarle la culpa de todo al dermatólogo? Muchas gracias, Sonia. Pues realmente el trabajar en clínicas multidisciplinarias como las que ustedes tienen, o en su defecto, si no tenemos esa clínica, tener colegas con quienes con quien compartir o remitir un caso es de extrema utilidad.
Realmente la visión del dermatólogo y del ginecólogo en conjunto funciona muy bien y el contar con un dermatopatólogo entrenado en enfermedades vulvares, al mismo tiempo poder trabajar de la mano con expertos en diagnóstico y manejo de dolor, es algo que permite dar al paciente una respuesta totalmente integral a su problema. Pues definitivamente el manejo multidisciplinario es indispensable y creo que es algo que estamos tratando de hacer cada vez más y gracias a Dios contamos con colegas en quien apoyarnos, los que no tenemos una clínica específica como ustedes, pero pues tenemos a quien remitir y con quien trabajar. Eso es algo en lo cual siempre deberíamos apoyarnos todos los médicos. Creo que ese concepto es súper valioso porque no necesariamente uno tiene que tener una clínica en un mismo espacio, en un mismo tiempo, pero qué chévere que uno pueda hablar con su colega y decirle, mira, tengo esta paciente que no tenemos ni idea. Mañana justamente a las 7 de la mañana tenemos revisión de caso clínico en el Hospital de la Samaritana porque hay una niña que ni idea. Entonces, ni idea Adriana, ni idea yo, y entonces llamamos al pediatra, o sea, no hacen parte de la junta de vulva, pero los llamamos. Entonces, citamos al pediatra, citamos al alergólogo, al cirujano pediatra, que nada que ver, pero bueno, la idea es ir construyendo e ir comunicándonos. Y con respecto a esa comunicación tan valiosa, nosotros a veces hacemos biopsia porque no tenemos ni idea qué es, ¿sí? Entonces, ni idea qué está pasándole a la paciente. Y entonces lo que nosotros hacemos es tomar una biopsia y resulta que se la mandamos al patólogo, pero el problema de enviársela al patólogo es que no le decimos nada, como si nosotros no valoráramos al patólogo como lo que es un médico especialista, que es una interconsulta, lo que nosotros estamos realmente haciendo. ¿Qué opina de eso, doctor Palma? ¿Qué opina de esa desafortunada acción de muchos médicos de no interconsultar de manera adecuada? Pues primero que todo, bueno, un saludo a todos los presentes y primero pues el agradecimiento a mis colegas aquí presentes, mis maestras, las personas que me han interesado en este tema y a la editorial obviamente por apoyarnos en esto y especialmente a Sonia pues que se ha echado al hombro esto y los logros que se tengan de aquí en adelante pues son de ella en buena parte. Em, yo, pues, como ven, ya soy un tipo de bastante experiencia en el campo y, digamos, en el campo de la dermatopatología llevo muchos años. Y, digamos, uno se va, digamos, así como acostumbrando a ver las enfermedades y tiene una idea muy general, pero cuando me tocó inicialmente y ellas me convocaron a empezar el estudio de las enfermedades vulvares, pues la vulva es otro cuento completamente diferente. Y en realidad la experiencia que había en ese momento no era mucha y basado, digamos, en los conocimientos clínicos y lo que ellos hacían, lo que ellas hacían en la clínica, pues la cantidad de información que hemos obtenido ha sido inmensa y digamos así lo hemos replicado en mi caso personal a los estudiantes que están con nosotros y mi grupo, que somos un grupo de dermatopatólogos, somos 8 dermatopatólogos, casi todos fueron alumnos míos, muy interesados en el tema. Pero desde el principio, pues nos dimos cuenta de que existe o existía una muy mala comunicación entre el clínico y el patólogo, y esa mala comunicación simplemente se traduce en diagnósticos incompletos, cerrados, tratamientos fallidos, etcétera. Eh, y buena parte de la falta de comunicación, pues se traduce, como les digo, en este tipo de problemas y en que desgraciadamente existe, digamos así, un divorcio entre la clínica y la patología. Y definitivamente, sobre todo en lesiones inflamatorias, especialmente de la vulva, que es algo tan especial de lo cual pues iré hablando un poco en las oportunidades que me toque participar. Especialmente en la vulva, la correlación clínico-patológica es importantísima. En ese sentido, hay mucha gente que tiene la idea de que, porque yo se lo pregunté a alguien, le digo, oiga, ¿y ustedes por qué no nos envían a nosotros una información clínica apenas escasamente, si acaso lo que les pareció diagnóstico, sin ninguna descripción ni nada? Dice, no, porque es que nosotros no queremos sesgarlo.
Entonces, pues pensaba yo que de pronto se puede obtener más información con un chamán o con el indio amazónico cuando no existe la correlación clínico-patológica. Y una biopsia de piel, aunque tiene el rigor técnico de un examen de laboratorio, se requiere conocimiento, se requiere diferentes personas de nivel técnico y profesional que intervienen en el proceso y contar con equipos adecuados, reactivos adecuados, etcétera. El informe final del patólogo va firmado por un profesional que está emitiendo básicamente un concepto. No es un examen de laboratorio con unas cifras que simplemente se van a correlacionar, no. Es un concepto que nosotros enviamos. Es como si ustedes le presentan su paciente dermatológico o ginecológico al cirujano, a lo que hacemos exactamente lo mismo. El patólogo obviamente tiene los conocimientos, no los en la profundidad del clínico, pero los tiene, que le permite hacer una cantidad de impresiones diagnósticas. También nosotros ejercemos el control del proceso técnico. Nosotros sabemos cuando una biopsia viene mal, sabemos cuando viene mal fijada, cuando el tejido está maltratado, cuando un tejido muy pequeño no nos va a alcanzar, por ejemplo, para hacer técnicas complementarias que sabemos vamos a necesitar. Y nosotros determinamos la calidad. Hay también una especialidad que es la patología clínica que tiene que ver con, en parte con los laboratorios de patología, con hematopatología, etcétera. Pero son los que nosotros somos los que tenemos el conocimiento, la experticia para poder realizar todo ese proceso que vamos a firmar al final y quienes en últimas, pues somos los que tenemos digamos así, la posibilidad de recibir la comunicación con el clínico. Nosotros emitimos diagnósticos de certeza, que no es así en la mayoría de las veces en las enfermedades inflamatorias. Podemos decir que una biopsia, la impresión diagnóstica del clínico es compatible o no, la patología es compatible o no con la impresión clínica, o simplemente, como sucede en algunos casos, podemos variar completamente el diagnóstico y hacer que el estudio del paciente y la conducta se deriven completamente a otra área donde originalmente no se había pensado. Como cualquier examen, pues también tiene un rendimiento y el mejor rendimiento se logra con la adecuada comunicación. Entonces, pues siempre insisto en que pues esto es un trabajo de equipo como lo estamos haciendo hoy. Afortunadamente, pues yo trabajo con un grupo que tenemos muy buena comunicación con los clínicos, pero desgraciadamente eso no sucede en todas partes. Y hoy en día es increíble que uno no se comunique con sus colegas Sí. tan fácil como marcar el teléfono, tomar una foto y enviársela junto con... yo me imagino, doctor Palma, que cuando yo estaba trabajando allá en ese sitio, yo le mandaba fotos de vulva cada ratico. No sé si le Sí, pasaba lo que me pasa a mí, que uno va en el Transmilenio, abre el celular, sí, una sí, sí. vulva, todo el mundo lo mira así raro. Sí, me ha pasado en filas que estoy yo revisando el material que me envían y veo por encima del hombro que alguien está con los ojos muy abiertos mirando toda esa cantidad de vulvas. Bueno, no me han llevado hasta ahora detenido ni nada, pero es un riesgo que existe. Es cierto, es cierto. Lo otro es como es tan importante esta fase preanalítica de la que usted nos estaba hablando, realmente cuándo o cómo considera usted que es em, una buena pieza, porque nosotros a veces decimos, eh, solemos utilizar en patología cervical, en biopsias de cuello uterino, unos biótomos que son básicamente lo que hacen es generar como un anillo de piel. Y a veces mandamos eso así, sin ningún tipo de profundidad, muestras insuficientes. ¿Cuándo es una muestra ideal? O sea, cuando realmente estamos haciendo bien la tarea y no esperando que el patólogo haga lo que usted decía, como el indio amazónico o el chamán allá intentando averiguar qué está pasando y nosotros no hicimos bien la tarea, no mandamos una buena muestra. Entonces, ¿cuál sería esa biopsia ideal? La biopsia ideal parte primero de la planificación que tiene el clínico antes de tomar el examen. Eh, Digámoslo así, uno tiene que saber muy bien, primero que todo, eh, el tejido que va a enviar, de dónde lo va a enviar,
con qué técnica lo va a hacer y si de pronto el patólogo va a requerir hacer técnicas especiales, caso en el cual pues es indispensable tener tejido extra. Escoger los sitios de toma es muy importante. La vulva es un área muy compleja. La vulva no es una piel como cualquier otra. La vulva tiene piel con pelos, tiene piel glabra, tiene áreas intertriginosas en las cuales el roce, la maceración, el calor, pues son casi que constantes, sobre todo en personas obesas. Las enfermedades se pueden modificar de acuerdo a esos sitios. Si se va a tomar una biopsia, por ejemplo, de una mucosa, las condiciones de toma pueden ser un poco diferentes. Todo esto lo tiene que tener en mente antes del mismo procedimiento. ¿Y qué técnica va a utilizar? ¿Cuál es la mejor técnica? Pues la que primero que todo brinde una adecuada cantidad de tejido para poder interpretar, digámoslo así, por patrón o poder también prever, digámoslo así, que se requieran técnicas especiales sobre ese mismo tejido y que esta técnica no ocasione artificios en el tejido. Los artificios más comunes en el momento de la toma, que eso le corresponde al clínico, primero, barrer la capa córnea. Hay enfermedades inflamatorias como la psoriasis, donde, por ejemplo, la capa córnea es crucial para llegar a un diagnóstico. Si se hace, por ejemplo, una limpieza muy vigorosa de la zona donde se va a tomar la biopsia, podemos estar perdiendo una información muy importante. La manera como se manipula el tejido durante el proceso de resección. Si se va a utilizar, por ejemplo, una pinza, no tener mucho cuidado de manipular adecuadamente el tejido mientras se va extrayendo, digámoslo así, para no ocasionar aplastamiento. Y una cosa que pasa mucho con los ginecólogos es que hay biopsias muy pequeñas y fuera de eso utilizan electrobisturí. El electrobisturí induce una cantidad de cambios morfológicos en las células que inclusive pueden ser tomados como atipia. Y digamos así, pues francamente nos envían unos tejidos muy difíciles de observar. La adecuada fijación, pues en el fijador que todos conocemos, que es el formol al 10%, boferado, que es el que nos va a servir también si vamos a utilizar después técnicas como la inmunohistoquímica, nos preserva bastante bien el tejido en un volumen de 10 a 1 por lo menos. Un tejido se va impregnando del formol aproximadamente 1 milímetro por hora. Entonces, cuando ustedes tomen biopsias, losange, resección de tumores o todo eso, hay que tener muy en cuenta el volumen del fijador. El recipiente donde lo vamos a enviar, ojalá sea de boca ancha, con un cierre hermético que impida la salida del fijador. La manera como se rotula el frasco es muy importante, los datos de identificación del paciente, el sitio de la toma. Obviamente, en la solicitud, los datos de identificación del paciente y muy importante la información clínica pertinente, que es lo que nos va a permitir hacer la correlación. Y algo que a veces no tenemos muy presente los clínicos es la manera como se va a enviar al laboratorio. A uno le parece simple, pero todavía vemos médicos que le entregan la biopsia al paciente. Resulta que el responsable de que la biopsia llegue al laboratorio donde se tiene contratado el servicio de patología, eso le corresponde al médico. Nosotros somos, digamos así, guardianes, custodios. Y una de las peores prácticas que podemos hacer es dejarle al paciente la muestra para que la lleve. Eso yo creo que lo hacemos casi todos, pero se han presentado problemas al respecto. Y obviamente, pues estar uno muy convencido y conocer a qué laboratorio está enviando la muestra. Entonces hablábamos que la técnica sea adecuada, usualmente se utiliza pues la tijera para lesiones que no sean muy elevadas, que sean planas. Recibimos biopsias por sacabocado, por punch, de diámetros conocidos que nos permiten una buena profundidad, pero que a veces no nos dan un área muy grande. Por ejemplo, una biopsia por punch pequeño de una lesión pigmentada muy grande
probablemente nos está dando muy poca información. Entonces es muy probable que en esos casos favorezcamos más bien biopsias que sean un poco más superficiales, pero que nos den mayor área, sobre todo cuando vamos a necesitar hacer estudios especiales. Y si la lesión es profunda, pues obviamente el uso o los ANGE es la mejor manera de obtener el tejido. Em, es muy Esa- importante que ustedes sepan si ese tejido de pronto se va a ir para inmunistoquímica. Ya le digo, por la misma toma y por el volumen de tejido que vamos a necesitar, y eso va pues de acuerdo también con el fijador, que en el formol hoy en día, pues con eso podemos hacer en ese material fijado los estudios de inmunistoquímica casi que queramos. El transporte nuevamente, pero tenemos que tener presente que en enfermedades, por ejemplo, autoinmunes, enfermedades ampollosas autoinmunes, es probable que pensemos que se necesite la inmunofluorescencia. La inmunofluorescencia, como veremos posteriormente, es un examen especial donde vamos a buscar antígenos en el tejido y esos antígenos tienen que ser solubles y estar presentes en buena cantidad para que el examen sirva. Aquí ya no nos sirve el tejido fijado, sino que necesitamos enviar, en este caso, el tejido en fresco, en solución salina. En ocasiones nosotros aconsejamos que pongan el frasquito con solución salina dentro de un termo, sobre todo cuando se tiene que transportar entre ciudades. Y lo recibimos y en el transcurso de 6 a 12 horas se puede procesar el tejido. Ya no se va a hacer el procesamiento común y corriente, sino que ustedes tienen que avisar porque tan pronto llegue el tejido al laboratorio, el técnico tiene que procesarlo inmediatamente en un crióstato. Y eso se hace en entidades hospitalarias. Es muy importante pues recordar que los complejos inmunes desaparecen muy rápidamente del tejido en enfermedades autoinmunes. En el transcurso de menos de 24 horas, la mayor parte de complejos inmunes o de reactantes de anticuerpos han desaparecido del tejido y por eso, mientras para la microscopía de luz, la biopsia común y corriente que vamos a procesar en hematoxilina de eosina, es mucho mejor la lesión ya establecida. Para el estudio de inmunofluorescencia se utiliza una lesión o muy temprana o como vemos en el diagrama, la periferia de la lesión. Y de allí eso es lo que vamos a enviar en fresco al laboratorio de patología. Doctor Palma, o sea que si entendí bien, es importante saber que las lesiones que queremos procesar en formol, o sea, una coloración básica en biopsia, la vamos a tomar, por ejemplo, una lesión ampollosa como está aquí, de todo el centro, pero cuando queremos hacer inmunofluorescencia, lo que debemos hacer es del lado a De la 1 centímetro o periférica a la lesión. No periférica. tan lejana tampoco, o cómo sería la recomendación para Eh, tomar La, las la, biopsias. la piel sana inmediata adyacente nos sirve, nos O sirve. sea, tampoco si tiene una úlcera en la vulva, le vamos a tomar una en la rodilla. Exactamente. Pero la piel sana perilesional nos sirve. Ajá, Creo que este gráfico está sí. supremamente claro de dónde Entonces, tomar la biopsia. la idea grande es que la misma biopsia no nos va a servir para los dos fines. Y recuerden que el diagnóstico de certeza de las enfermedades autoinmunes, sobre todo las ampollosas de piel, se hace por inmunofluorescencia. En la biopsia común y corriente por hematoxilina de eosina, nosotros vamos a contestar de pronto algo muy genérico. Enfermedad ampollar acantolítica supravasal. Para decir que eso es un pólfigo vulgar, necesitamos la inmunofluorescencia. Enfermedad ampollosa subepidérmica, compatible con pemfigoide. Para decir que es un pemfigoide ampollar de verdad para Dios, necesitamos la inmunofluorescencia. O sea que aquí vamos a necesitar dos biopsias. Una que vamos a enviar para el proceso común en formol y la otra que la que vamos a enviar en fresco. Supremamente importante. Y es que ni siquiera necesitamos nosotros como ginecólogos aprendernos todo ese listado de pénfigos o penfigoides porque uno no se los va a aprender en la vida. Y es simplemente tomar unas buenas biopsias, enviar una buena información clínica, mandar las dos muestras, avisar el tema de que están enviando,
para inmunofluorescencia, una muestra en solución salina puede ser suficiente. Utilizar, como nos decía el doctor Palma, los insumos que se requieran y se necesiten, no frotar en exceso el tejido porque tampoco es necesario y se va a perder muchísima información. Em, ¿Qué más deberíamos saber, doctor Palma, con respecto a la necesidad de entender cuándo tomar una biopsia? Yo creo que hoy todos hemos aprendido infinidad de datos, como el hecho de, por favor, no mandemos a la paciente con el frasco, que ella lo mete en la nevera y luego el hijo se lo toma. Entonces, hay Sí, que no, han tener cuidado con pasado eso. cosas que a veces son hasta divertidas, pero para un paciente puede llegar a ser trágico. Entonces, ustedes asegúrense que el laboratorio donde va tenga de un buen servicio de mensajería y ustedes se deshacen del problema. Una cosa también que les quiero comentar, a veces el médico piensa que tomar la biopsia, bisectarla, el mismo pedazo de tejido, dividirlo en dos, y uno para el formol y otro en fresco, tampoco sirve. Son dos sitios completamente diferentes. Excelente. Eh, ¿Quiere hablar algo de esta Sí, diapositiva o sí, hay una cosa importante. La mayor parte de lesiones inflamatorias de la piel son eritematosas y descamativas. Y en ese caso se debe preferir las lesiones ya bien establecidas, que no tengan alteraciones secundarias, que no estén rascadas, erosionadas, sobreinfectadas. Mientras que en enfermedades que produzcan pústulas o ampollas sí se requieren lesiones muy tempranas antes de que se pongan turbias o haya cambios de reactividad epidérmica. En lesiones anulares, obviamente el borde, y tenemos que reconocer que lo que nosotros estamos tomando es como una foto en un momento determinado de una lesión y que los signos histopatológicos son muy variables si la lesión es temprana o es muy tardía. Em, lo otro es que tenemos que tener presente, y eso lo tenemos muy en cuenta los patólogos, es que ustedes no biopsian la lesión clásica. Si ustedes ven que la lesión es psoriasis, es muy poco probable que le manden una biopsia. Nos mandan, son los que les ocasionan dificultades, las que por signos asociados pierden sus características clínicas típicas, las que no les ha funcionado el tratamiento. Entonces, muy probablemente también van a presentar cambios histopatológicos que no son tan fáciles de interpretar. Y como les digo, la biopsia, la vulva es muy compleja. La vulva, en ella confluyen la piel normal, tiene mucosas, confluye el tracto genitario, el tracto genitourinario, el tracto digestivo inferior. Recuerden que también ahí hay tejido mamario y hay una cantidad de glándulas que pueden producir diferentes cosas. Entonces es bastante complejo y digamos, la planeación previa a tomar una biopsia, pues obviamente también requiere conocer todo esto, ¿no? esto está súper interesante y de hecho en el libro se discrimina por síndrome. Hay una discriminación de las enfermedades por síntomas, que es algo que no es, digamos, fácil de plasmar. Entonces, llega una paciente con prurito y uno necesita entender posiblemente qué le está pasando. Y Angelita, no creas que te tengo aquí olvidada. ¿Cuál es el papel de la fisioterapia, Angelita, en las patologías vulvares? ¿Será que sí solamente el tema viene siendo dolor? Fisioterapia, dolor, porque tú y yo tenemos una paciente ahorita con un líquen escleroso que tú le hiciste magia. Cuenta No, un yo no, poco. creo que definitivamente creo que la fisioterapia termina incursionando en algo muy lindo, que es la vulva, y donde de alguna u otra forma tenemos como un primer approach, un primer acercamiento con esos pacientes que incluso en consulta como que me dicen, a mí nunca me han examinado la vulva, menos desde la fisioterapia, ¿no? Porque yo les examino, les retraigo los labios, les pregunto muchos síntomas y muchas de ellas incluso me dicen, no, doctora, el médico que me está tratando no me dijo que tenía una cosa. Y muchas veces, pues, mi canal de comunicación, siempre la doctora Sonia, o cuando está la doctora llega, oye, esta foto, ¿tú qué opinas? Es lo que hablas al principio, ¿no? El poder estar intercomunicados y el poder decir, ¿tú qué opinas de esto? Yo no tengo ni idea, yo nunca he visto esto. Y el poder remitir al especialista. Y efectivamente no solamente es dolor, claramente tenemos que tener claro hasta dónde es nuestro abordaje,
porque si bien muchas patologías de la vulva tienen que ser medicadas, tratadas, diagnosticadas especialmente por el especialista, puede generar algún tipo de dolor, de cambios en el tejido y claramente de dificultad que ya se puede venir a nivel endopélvico, que es toda esa musculatura que puede estar comprometida. El doctor Luis lo decía, es tan delicada esta piel, tiene tantos diferenciales de tejido, que también están estos nervios que pueden estar sensibles a esta inflamación, este prurito, a los cambios de pH, y eso puede alterar realmente la estructura arquitectónica de un suelo pélvico en una mujer. Claramente el líquen hay que saberlo diagnosticar porque también creo que ahora se volvió todo líquen y creo que es importante que entendamos hasta dónde es, qué tipo es y sobre todo pues ayudarles. Y claramente con las tecnologías que están en el mercado, como la radiofrecuencia, pues hemos tenido como una respuesta favorable frente a los síntomas de las pacientes, sobre todo donde podemos ver que el cambio del tejido puede ser un poquito más elástico, mucho más hidratado, tener un poquito menos de síntomas, pero son pacientes que tienen que ir siempre acompañados por el manejo eh, especializado del médico tratante. Pero lo bonito de la fisioterapia es poder entender que la vulva también se enferma y sobre todo en la consulta que yo hago, porque yo veo niños, cuando a las mamás les explico un poco cómo hay que evaluar, cómo hay que ver ese tejido, cómo hay que estar evitando las vulvovaginitis, me miran como, a mí nunca me han explicado esto, porque siempre esperan es que uno trabaje la parte endopélvica y afuera como si no hubiese un tejido que hay que cuidar y desde ahí empieza nuestra labor también desde la fisioterapia preventiva y es enseñar a hacer el aseo, el recambio de ropa interior, si van a gimnasios, si hacen ejercicios, si son niñas que están en zonas húmedas y desde ahí empieza también como ese cuidado y a entender las mujeres que tenemos una piel que se llama vulva y que hay que estarla vigilando porque a medida que cambiamos con la edad, pues ese tejido también va cambiando. Es absolutamente cierto, doctora Ángela Gómez. Y hay cosas importantes con respecto a la fisioterapia, por ejemplo. em, Uno siempre manda, o bueno, lo usual, me parece a mí, desde esta orilla, es que uno siempre manda a la paciente con dolor. Pero miren, una paciente con un líquen plano erosivo, recién el viernes pasado tuve una paciente en Samaritana que venían manejando por dolor y estaba en terapia de piso pélvico. Entonces, dolor, terapia de piso pélvico, llevaba como 100.000 terapias de piso pélvico, no mejoraba y persisto con el ardor. Y claro, cuando le miro la mucosa tenía unas erosiones importantísimas en el introito, tenía una pérdida de la arquitectura, y entonces ella tenía un líquen plano. No significa que no tenga además un aumento en el tono del piso pélvico, claro, y debe manejarse, porque también puede pasar que yo veo el líquen plano, corticoide, 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 y la señora mejora la piel, pero sigue con ardor. Y el ardor entonces ya viene siendo un componente mucho más profundo que seguramente la doctora Ángela Gómez abordaría, igual que muchas colegas fisioterapeutas abordaría de manera importante. Y es curioso, no sé, ¿qué opinas? Que a veces Ángela dice, esta paciente que me mandan porque tiene vaginismo y resulta que tienes un líquen simple, un líquen escleroso. Y entonces, bueno, la importancia de que en fisioterapia también conozcan la patología vulvar porque la están viendo todo el tiempo y puede pasar que hagan diagnósticos de manera mucho más rápida. Y volvemos otra vez a la importancia de trabajar en equipo. ¿Qué se requiere, doctora Adriana Cruz, para tener una clínica de vulva? Porque a veces uno piensa, no, es una clínica de vulva súper complicado de montar el tema. ¿Realmente sí es así? ¿Sí se requiere tanta vaina o simplemente se requieren ganas? Bueno, yo creo que todo esto parte de la necesidad de nosotros como especialistas de tener un buen diagnóstico para los pacientes. Entonces, por ejemplo, en mi caso empecé, bueno, porque ya Ekin había tenido esa idea, pero también yo me reuní con el doctor Palma y veíamos casos que yo estaba viendo en la EPS de cosas que no tenía ni idea, entonces le tomaba una biopsia y salía un diagnóstico que no tenía muy claro y yo iba y lo revisaba con él. Entonces, y pues en la Samaritana siento que fue igual, o sea, como esas pacientes ya por fin pueden tener un concepto mucho mejor dado por dos especialistas que pues
que vengan, por ejemplo, conmigo y uno, pues no, venga, le tomo una biopsia, no sé bien, vaya al ginecólogo, y el ginecólogo de pronto no tiene ni idea ni tampoco le interesa mucho, entonces vuelve y lo manda a dermatología y realmente son pacientes que dan muchas vueltas, que pasan por muchos especialistas antes de llegar a un buen diagnóstico. Entonces creo que todo va a ser parte de la necesidad de darle o de lo que uno quiera para sus pacientes y poderles dar un buen diagnóstico. A mí me pareció fácil hacerlo en la Samaritana porque estabas tú, porque la gente ahí es muy académica, entonces ahí estaba también el otro dermatopatólogo con el que trabajamos, que es Samuel, el doctor Carlos Pérez, que es infectólogo. Entonces también él, no, de una, vamos a revisar VPH, revisamos herpes, él da unas charlas buenísimas, entonces fue toda esa formación académica y cuando teníamos alguna duda también se lo enviábamos a él. Hicimos algunos trabajos con la doctora Aura Ruiz de líquen escleroso y láser. También contábamos, ellos, la doctora Aura Ruiz, Fernando y la doctora Ángela no trabajan ahí, pero eran personas que siempre nos estaban apoyando. Entonces, por ejemplo, todas estas pacientes llegan con una carga emocional y con una afectación muy importante de su parte sexual. Y uno, pues en las juntas nos demoramos como que media hora, al principio era una hora con cada paciente, y si nos ponemos a indagar esa parte sexual, pues ahí nos quedamos toda la tarde. Entonces, como que mirábamos que eso era bastante problemático y se los mandábamos a Fernando, que tiene muy buena empatía con los pacientes y les puede abordar mucho mejor esa parte. Y pues toda la terapia la mandamos en la medida de lo posible con la doctora Ángela. A la par de que yo estaba ahí en Samaritano, si quieres pasar a la siguiente, también estaba trabajando. Yo tenía, Adri, antes de irte de acá, mira los jóvenes que nos veíamos. sí, que eso fue ya hace 10 años, ¿no? Sí, estábamos Sí, más jóvenes. Yo tenía como 15. sí, Ay, esa foto quiero actualizarla, Sonia. sí, sí, sí. No, 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 déjala ahí, déjala ahí. Estaba R1, estaba R1. Esa foto es del colegio, eso es del colegio. Y a la par, yo tenía mi consultorio en la Clínica Colombia, entonces allá era que yo iba a molestar al doctor Palma, venga, que no sé qué tiene esta paciente, miremos. Y también pues allá está el doctor Gustavo Ciendúa, también ginecólogo, y que estaba interesado porque él hace colposcopia y ve estas pacientes y me decía, sí, la verdad es que a veces me llegan cosas que, entonces empezamos también a compartir esta idea. Allá fue un poco más difícil como montar la clínica porque, digamos, a la EPS esto no le interesó mucho la idea, pero igual nosotros siempre hemos tenido como esa comunicación, y a usted qué le parece esto, entonces a veces no, digamos, nunca nos reunimos, pero siempre nos mandamos los pacientes, estamos hablando, mire, le mandé esta biopsia, Gustavo también me dice, vi una paciente así, te la mandé al consultorio. Entonces creo que así no sea presencial en una sola clínica, en un solo espacio, uno sí tiene que tener una red de colegas que estén interesados y que quieran trabajarle al tema y estudiar. Esto realmente es de estudiar, de estudiar. Bueno, ahora está este libro que estamos presentando hoy que condensa toda esa información, pero a nosotros nos tocó artículo tras artículo y venga a ver y a ver qué se parece. Entonces, yo creo que es eso, es tener una red de gente que esté interesada y que de verdad quiera estudiarle al tema. Sí, de acuerdo. ¿Qué opina de tener una historia clínica estandarizada? ¿Vale la pena, no vale la pena? Uno de los primeros obstáculos que tuvimos era como que, por ejemplo, poníamos al residente, bueno, interrogue a esta paciente y nosotros mismas no sabíamos cómo orientarlo a él a que hiciera una buena historia clínica. Yo a ellos siempre les digo, mire, estas pacientes llegan aquí porque ya han pasado por muchos especialistas, entonces no es como copiar lo que dicen ahí los exámenes y que la paciente dijo que tenía vaginitis, entonces usted pone vaginitis, no, o sea, esto toca como un investigador privado. Bueno, ¿cuándo fue que él empezó? Bueno, ¿cuántos años tiene? ¿A qué se dedica? Entonces, para poder que todo estuviera estandarizado y que todos preguntáramos lo mismo, hicimos este formato de historia clínica en el Hospital La Samaritana y realmente nos ha funcionado muy bien porque no se nos escapa, digamos, las cosas muy importantes, ¿no? Yo creo que ya toca modificar algunas cosillas, pero creo que nos sirvió bastante y sobre todo para hacer estudios y poder comparar y poder mirar de forma más objetiva a los pacientes. Entonces, es una historia muy completa, dice, pues digamos, hasta la ocupación, se hace deportes, por ejemplo, si hacen bicicleta y a veces uno no relaciona esas actividades con las lesiones genitales. La historia clínica completa, motivo de consulta, enfermedad actual, los síntomas principales, en eso siempre les hacemos mucho énfasis. Pregúntele cuál es el síntoma principal, porque de ahí uno parte. Entonces, es prurito, es ardor,
o es que le vieron alguna lesión o ella se vio alguna lesión. Esas son como las tres principales causas por las que nos consultan. Y de ahí en adelante, entonces, cuánto le dura, bueno, todo. Y también tiene una parte muy importante de todos los factores desencadenantes y de los hábitos que están por ahí a lo último. Y bueno, todos los antecedentes también se deben preguntar, los antecedentes ginecobstétricos. Y algo muy importante en lo que nos centramos mucho es en los hábitos. Entonces, siempre les decimos a los residentes, sin juzgar a la paciente, porque ya empiezan como a hacerle cara, díganos usted qué se ha aplicado para esto. Entonces ellas empiezan a contar, no, yo me he echado vinagre, jabón rey, cremas de todas las cremas, entonces que vayan anotando ahí y ya lo último pues hacemos como esa educación en la parte de hábitos. Pero pues esto realmente me parece que es importante tener bien claro qué le vamos a preguntar a la paciente. Sí, eso me parece supremamente importante. Y también el examen físico, ¿no? Detallarlo, hacer como un examen físico juicioso mucocutáneo completo. Yo recuerdo que las primeras veces que yo empecé a ver el cuero cabelludo, eso para mí era como, no sé, una cosa extrañísima, mirarle la boca, las orejas, mirarle toda su piel para poder entender qué le está pasando en la vulva, porque a veces si no examinamos correctamente, pues lo que va a ocurrir es que se nos van a perder detalles. Y yo pienso que uno de los motivos de consulta más frecuentes es el prurito vulvar. No sé ustedes cómo lo vean, pero me parece que uno de los síntomas que uno más frecuentemente ve es la presencia del prurito vulvar. Y me llama la atención y alguna vez nos reíamos del prurito porque para los ginecólogos todo prurito es clotrimazol y para los dermatólogos todo prurito es corticoide. No sé, doctora Natalia Hernández, ¿qué opina? Y me está haciendo caras. Soluciona como lo solucionan siempre, con un trico jugado, Ah, que cubra peor tanto, todavía, peor. sí, que cubra tanto la cándida como la dermatitis. Realmente tienes razón, ¿no? El prurito es el síntoma genital más frecuente, por no decir que es el más o el casi más frecuente, y hay que saber hacer un diagnóstico certero y tener en cuenta que hay diferentes patologías también que varían con el grupo etario. Por ejemplo, si estamos viendo un niño, puede ser una niña, una dermatitis atópica, una dermatitis de contacto por lo que se aplique, porque hay muchas sustancias que se utilizan que no, que son jaboncitos especiales libres de sustancias para que no lloren y de esos van a tener algunos preservantes que van a producir dermatitis de contacto. O en los chiquitas también se puede ver líquen escleroso, porque sabemos que el líquen escleroso es más frecuente en los dos extremos de vida. Ya en la etapa adulta, pues todo lo que son infecciones, ahí sí viene a jugar un poquito más la cándida, diferentes infecciones de transmisión sexual. También la psoriasis, lo que tú decías ahorita de buscando en el cuero cabelludo, detrás de las orejas, realmente muchas veces se nos escapa buscar, a nosotros se nos puede escapar buscar en parte genital y la psoriasis puede tener como ubicación única, aunque es lo menos frecuente, solamente la parte vulvar, pero puede existir y puede rascar, es un síntoma que puede suceder sobre todo a nivel genital. También la dermatitis atópica de contacto y en la senectud, la dermatitis de contacto irritativa es muy importante, causa de prurito. Estos pacientes pues tienen incontinencia, además utilizan pañales, aquí también vuelve otra vez el líquen asqueroso a ser un protagonista y ahí no podemos descartar también que puede haber algunas neoplasias que pueden asociarse también con inflamación y prurito. Otro problema grave es la iatrogenia, con lo que hablábamos ahorita. Estos medicamentos triconjugados pueden contener sustancias que pueden producir dermatitis de contacto y también se pueden utilizar corticoides de muy alta potencia que al final terminan dando atrofia, irritación y empeoramiento del prurito. Y los pacientes utilizan sustancias para mejorar ese prurito que pueden ser agravantes y causar dermatitis irritativa. Entonces, definitivamente, no todo es cándida, como dices tú, y tenemos que hacer un diagnóstico adecuado, mirando la piel de diferentes áreas y también haciendo una muy buena historia clínica. A mí hay algo que me alarma hoy en día y es que, bueno, como los ginecólogos ahora utilizamos los corticoides de alta potencia, me he dado cuenta que a muchas patologías infecciosas le estamos poniendo corticoide y con eso estamos agravando las situaciones. Entonces hay que valernos de todo el armamental clínico, que me parece que los dermatólogos son muy clínicos. Aquí Ujú. realmente
la radiografía, el examen de sangre, pues no tiene mayor valor. Entonces, ese aprender de ustedes cómo hacer el examen clínico es muy valioso. Por eso yo sí sugiero a todos mis colegas ginecólogos que se peguen a un dermatólogo, péguense, vayan a la consulta, métanse allá. Bueno, quítenle las pacientes. No, mentiras, mentiras. No, Pero trabajemos en equipo. hay que trabajar en equipo, me parece que eso es supremamente valioso. Bueno, y entonces vienen todas estas diferentes patologías que generan prurito y cómo podemos verlas, doctor Palma, o sea, cómo podemos nosotros saber o cuáles son esos posibles patrones histológicos que nos pueden reportar, porque a veces le dicen a uno esponjiosis y queda uno en las mismas porque uno no entiende eso. Entonces, ¿cuáles son como esos patrones histológicos que uno ve en esos procesos inflamatorios? Bueno, desde hace más de 70 años ya, el doctor Ackerman, con el que tuve la gran fortuna de estar un tiempo, él recogió una cantidad de información que estaba muy dispersa y estableció el sistema de patrones, perdón. O con síntomas respiratorios. Entonces, este hombre recogió esa información e hizo un sistema de patrones de lesiones inflamatorias de la piel que se basa en cosas muy simples, pero que es complejo ya en el momento de ver uno toda la cantidad de enfermedades que pueden estar ahí comprendidas. Y se basa básicamente en dónde están los infiltrados inflamatorios, qué tipo tienen y qué cambios hay asociados, sobre todo en la epidermis. Entonces, en las enfermedades vulvares más importantes, casi todas tienen como, primero, clínicamente son papulares en placa con descamación, la gran mayoría. Segundo, tienen prurito o sensación de ardor. Y tercero, pueden tener o no compromiso de las mucosas. Entonces, la clasificación la clasificación de la ISSBD ya es conocida y adoptada mundialmente y nos da principalmente estos patrones. El espongiótico, que es el de todos los eczemas, alérgico, de contacto, etcétera. El acantótico o psoriasiforme, que está principalmente con la psoriasis y el líquen simple crónico. El liquenoide, que no, que una cosa es utilizar el término líquen clínico, otra utilizarlo histopatológico, como veremos, que están el líquen escleroso y el líquen plano. El patrón de esclerosis en el líquen escleroso, fíjense que el líquen escleroso tiene dos patrones en realidad, obedece a dos patrones. Las enfermedades vesicoampollosas, las enfermedades acantolíticas, especialmente la enfermedad de Hailey-Hailey, la enfermedad de Arier o la enfermedad muy interesante, la papular genitocrural. Enfermedades granulomatosas que tienen más bien que ver con manifestaciones en vulva de enfermedades a distancia, como la enfermedad de Crohn. Y las alteraciones vasculopáticas más difíciles de diagnosticar, que son las úlceras aftosas y la enfermedad de Behçet. Em, y muchas de estas enfermedades, pasa la anterior, por favor, Son. Abajo está ese trabajo que es un trabajo seminal, tiene alrededor de unos 15 años, que es muy interesante. En él cogieron una clínica con 500 y pico de biopsias. Esas biopsias sin ninguna información clínica se la dieron a dos dermatopatólogos expertos y se arribó a un diagnóstico de certeza por la sola imagen histológica en menos del 40%. O sea que Mm. la posibilidad está alrededor de una cada tres biopsias se diagnostican solamente por la imagen histopatológica. Cuando se les dio la información clínica, se llegó a casi el 75%. 15% de esos diagnósticos que se dieron de certeza terminaron en otras enfermedades diferentes a lo que el clínico pensaba. Entonces, vuelvo, insisto, en que
todos estos patrones tienen mucho valor y tienen mayor aproximación en la medida del conocimiento de la clínica. La siguiente. Entonces vamos a aclarar que es la siguiente, por favor. El término de líquen. La anterior. La anterior, por favor. Entonces miren la semejanza que existe, la siguiente, para que vean la semejanza que existen entre los líquenes, que son estas formas simbióticas medio parasitarias que producen esas, digamos así, esas placas eh, como grandes natas, digámoslo así. Miren la característica a la derecha de las lesiones clínicas características del líquen plano, que son pápulas poligonales pruriginosas, las P's, y miren la semejanza que tiene y de ahí viene el término de líquen plano. La siguiente. En el líquen plano, el cuadro histológico es el de un infiltrado que oscurece la unión dermoepidérmica, como lo vemos a la izquierda. El infiltrado no nos deja ver en dónde termina la epidermis y comienza la dermis, y es un infiltrado que ocupa completamente esa zona, y eso es lo que nosotros llamamos un infiltrado liquenoide, porque viene de una lesión clínica que semeja a un líquen. Pero recordemos que en la vulva tiene compromiso también de las mucosas y se presenta también como lesiones erosivas. A la derecha, fíjense ustedes, sobre todo en la B, el infiltrado liquenoide ya no se ve. Vemos una separación que es una separación que no es real entre la epidermis y la dermis, y el cuadro histológico del líquen plano característico que veíamos en la foto de la izquierda se pierde completamente y empiezan a aparecer espacios que inclusive nos pueden semejar a ampollas. Entonces, si a nosotros no nos dicen nada, es posible que teniendo un líquen plano erosivo claro, podamos hasta terminar diagnosticando una enfermedad ampollosa. Si nos dicen las características clínicas, muy probablemente arribemos a un diagnóstico. La siguiente. El líquen escleroso que decíamos tiene dos patrones, uno muy temprano, que es el de interfase perovacuolar. Se ve la capa basal epidérmica como si estuviera las células sedematizadas. Así puede empezar también un líquen plano. Entonces, el líquen escleroso, al principio, en las fases muy iniciales, en lesiones que apenas tienen cambio de coloración y algo de escamación, puede verse muy similar en la biopsia. El segundo patrón del líquen escleroso es el de la esclerosis, que está a la derecha, donde ya no vemos el componente inflamatorio que veíamos en la foto anterior, y vemos que la unión dermoepidérmica es completamente visible. El infiltrado inflamatorio está debajo de esa zona de la dermis papilar, que es completamente homogénea por esclerosis. Nosotros aquí también, pues miramos si el paciente tiene atipia y puede tener pues una lesión intraepitelial vulvar de tipo diferenciado. La siguiente. Esos son dos patrones de interfase, liquenoide, y este es el acantótico con esfongiosis a la izquierda, en que vemos que se ve como clara la epidermis, es ese edema intercelular con algunas células linfoides que están viajando a través de la epidermis, y ese es el patrón espongiótico que es característico de los eczemas. Pero también vemos que hay una hiperplasia epidérmica que la acompaña, y esa hiperplasia simplemente nos dice que esta es una lesión espongiótica ya intermedia de larga data. Una cosa importante, hay que recordar que este patrón puede verse en otras enfermedades como la psoriasis en sitios especiales como los pliegues, que sucede mucho en la vulva. A la derecha tenemos el patrón de hiperplasia epidérmica irregular, que es muy característico del líquen simple crónico. El líquen simple crónico es una enfermedad que da como resultado final del rascado crónico, en el cual hay una exageración de la capa córnea arriba, una exageración de la capa granulosa que está inmediatamente debajo, una muy marcada acantosis y una fibrosis de la dermis. La mayor parte de estas lesiones provienen de eczemas, son eczemas crónicos, pero casi cualquier lesión puede tener líquen simple crónico sobrepuesto cuando ocasiona prurito de larga data. La siguiente. Y esta es la enfermedad, pues, que
yo creo que nos vuelve humildes a todos. La psoriasis en la vulva es otro cuento. Y hay varios artículos, e inclusive lo dice un libro, que no, que el diagnóstico de la psoriasis vulvar es eminentemente clínico porque la histología está completamente perdida. Ven ustedes las placas eritematosas descamativas muy características en la foto de la izquierda arriba. Esa es una placa de psoriasis. Esta forma de psoriasis se puede ver en la vulva, por ejemplo, en el monte de Venus, pero es muy diferente cuando le asociamos el fenómeno de roce, de aumento de temperatura, de sobreinfección en los pliegues, por ejemplo. Debajo de la foto clínica se ve la foto característica de una psoriasis de piel. Esa es la foto que uno lo ve esa imagen sin necesidad de que el clínico se lo diga, hace el diagnóstico de psoriasis. A la derecha ven ustedes una psoriasis vulvar que compromete áreas de piel sin pelos que están intertriginosas y en las cuales predomina mucho el cambio espongiótico. Es muy difícil ahí decir que eso es una psoriasis. Y sobre todo que en esta zona también es muy común que se sobreinfecte con cándida. Probablemente a ustedes les contesten la biopsia y le digan que eso es una candidiasis. Resulta que tienen siempre que pensar y mirar los demás signos histológicos que les reporte el patólogo, porque la asociación de cándida con psoriasis inversa o psoriasis de los pliegues es una cosa bastante frecuente. Entonces tienen que revisar el paciente después del tratamiento de su candidiasis porque pueden persistir las lesiones psoriáticas. Entonces, como le digo, esta es una enfermedad que lo vuelve uno humilde porque uno cree que se las sabe todas, pero en la vulva es otro cuento y sí se puede diagnosticar histológicamente la forma inversa. Sí, a mí me parece súper importante y tenemos varios casos de psoriasis con Adrián en este momento, doctor Palma, porque digamos que si uno ve, uno puede tener, y voy a decirlo así, uno puede tener piojos y caspa a la vez, piojos y caspa. Entonces uno, piojos, se echa el shampoo, se le fueron los piojos, pero sigue la piquiña y tiene caspa. Entonces aquí pasa lo mismo. Sí puede haber una psoriasis sobreinfectada, sí puede haber un líquen sobreinfectado. Uno trata el proceso inflamatorio, infeccioso y luego se queda y luego tiene que volver a valorar a la paciente y saber con qué queda y si la paciente persiste con lesiones, definitivamente es el momento de tomar una biopsia. Y entra la importancia y se sigue recalcando y creo que de este conversatorio lo más importante es ese trabajo en equipo, ese estar hablando todo el tiempo para poder llegar a un diagnóstico relevante. Yo quería hacerle una pregunta a la doctora Gómez y es, ¿qué hacen cuando llega esta paciente con infección? O con una patología sobreinfectada. En esos instantes, aún mantienen la terapia de piso pélvico, se prefiere suspender. ¿Cómo se hace ese tratamiento? No, claramente, doctora Sonia, si el paciente llega con una lesión como la que estamos viendo, con sobreinfección o incluso un episodio agudo y activo, es una indicación que se suspenda la sesión de fisioterapia hasta que la paciente retome nuevamente ya con una sintomatología mucho menos activa, con un tratamiento adecuado e incluso esperar que en dado caso la patología y el tratamiento se demore 8 o 10 días, el tiempo que sea necesario, esperar que esos síntomas, sobre todo esos signos también disminuyan para entrar a hacer un abordaje porque es una piel que está muy sensible, que está totalmente lastimada y que desde el abordaje desde una persona a un tercero puede terminar lesionando aún más el tejido dado ese abordaje. Y obviamente como fisioterapeutas debemos tener claro que no tenemos nosotros el poder de la formulación de absolutamente nada bajo el concepto de médico tratante. Entonces la indicación es no iniciar o suspender la rehabilitación en caso de que se presente cualquier tipo de alteración de tipo aguda. Incluso algunas crónicas donde el paciente está muy sintomático, mucho ardor, uno lo que hace es nuevamente remitir al médico especialista para que sea él quien diga, no, tranquilo, todo está controlado, le doy la autorización de que continúe o simplemente se siga indagando porque se vuelve a reactivar la patología. Excelente. Miren, aquí vamos a cerrar el capítulo de prurito vulvar, pero creo que nos quedan infinidad de enseñanzas. eh,
hay que aprender a leer la micro y ahí el doctor Palma me dirá sí o no, pero nosotros debemos aprender a leer e interpretar la micro, que eso es un ejercicio que Adriana me ha enseñado juiciosamente y es, ¿qué es esponjiosis? Otra vez repítame qué es esponjiosis. Eh, sí, o sea, aprender a leer porque a veces lamentablemente en la micro describen una cosa y el diagnóstico es otro y entonces uno queda ahí loco. Entonces aprender a leer, a interpretar, aprender que los diagnósticos de prurito vulvar son infecciosos, son inflamatorios, son Y neoplásicos. sí, y una cosa, exíjanle a a su patólogo, eh, especialmente en lesiones inflamatorias, que haga una descripción microscópica. Y ahí ustedes van a obtener una cantidad de información positiva y también negativa que les va a ayudar mucho. Y muchas veces ustedes terminan corrigiendo algunas cosas que el mismo patólogo pone ahí, pero que no es congruente con con el diagnóstico. Entonces es muy importante que exijan ustedes y la aprendan a leer todos estos cambios histopatológicos que en realidad son cosas muy simples, muy mecánicas, digámoslo así. Es cierto, Doc, maravilloso. y una cosa relevante que no hemos tratado, pero que es importante tener en cuenta, evaluar también el ano, porque a Mm, veces nos quedamos exclusivamente en la vulva, pero esas patologías también se extienden a la piel del ano y a veces pues hacemos como por default, entonces también observar y pues hacer toda la exploración también de esa piel que puede estar expuesta a presentar la sintomatología. súper Y importante. una cosa muy importante, y gracias por resaltarlo, es que, por ejemplo, en la piel perianal también suceden una cantidad de cosas muy particulares, sobre todo con el líquen escleroso y atrófico. Los cambios iniciales de las lesiones escamosas intraepiteliales tienden a suceder más en la región perianal que en la parte anterior. Entonces, si ustedes examinan la piel perianal y ven ahí cosas que no están como muy congruentes con el resto de lesiones que tiene, se debe tomar ese sitio, porque ahí hay unos cambios muy importantes que pueden inclusive dar el pronóstico del paciente. Excelente. Bueno, vámonos a otro tema, ¿les parece? Hablemos un poquito de úlceras vulvares. Doctora Cruz, según su experiencia, por qué pasa que nos llega una paciente con úlcera vulvar, generalmente al servicio de urgencias, y uno queda ahí en shock? ¿Cómo debe hacer uno ese abordaje de esa paciente con una úlcera vulvar aguda? Bueno, las causas de úlceras en la vulva son múltiples, como lo estamos viendo en esta diapositiva. Entonces pueden ser desde causas inflamatorias. Digamos que el paciente siempre piensa que es algo infeccioso, es algo de transmisión sexual. Muchas veces en las úlceras agudas es así, pero también toca nosotros tener como este abanico de posibilidades. Entonces sí puede ser una enfermedad infecciosa, ya sea viral o bacteriana, pero también puede ser una causa inflamatoria, puede ser también una neoplasia que han llegado a urgencias y dicen, no, es que hasta ahora se la vimos y resulta que muchas veces las pacientes no se examinan la región vulvar y de repente se la vieron en gineco o en otro servicio y la mandan y pueda que lleve también mucho tiempo. También pueden ser úlceras reactivas, esto se vio muchísimo durante la pandemia del COVID, ya que estas infecciones sistémicas pueden dar como una respuesta reactiva en otro lado, estas úlceras, y eso pues es muy angustiante. Puede ser causas también de enfermedades autoinmunes, idiopáticos, que quiere decir pues no se encontró otra causa como por ejemplo la aftosis, y traumático también que pues debemos interrogar muy bien. Pasemos a la siguiente. Entonces, para esto tenemos esta clasificación de agudas. Entonces, preguntar cuánto lleva con la úlcera. Generalmente las úlceras agudas no duran más allá de 2 a 6 semanas, o sea, máximo mes y medio le vamos a dar de tiempo como para que esas que son virales o reactivas mejoren. Generalmente esas son las causas. O una paciente que consulta por esto, lo vamos a pensar en estas dos causas. Ya si es algo más crónico, lleva meses, lleva años con esta úlcera y no ha cambiado, debemos pensar también en algo neoplásico o inflamatorio. Y hay aquellas que son recurrentes que también pueden ser infecciosas, que ahí me faltó, como el herpes, pueden ser autoinmunes, en su gran mayoría, como por ejemplo la aftosis, la enfermedad de BC, o traumáticas también. ¿Cómo hacemos la investigación de estas úlceras? Pues como les mencioné en el sistema de historias clínicas, preguntar todo. ¿Cuál es el síntoma principal?
dónde está localizada, si es una sola úlcera, si tiene varias úlceras, si también le sale en la boca, cómo ha sido este inicio, si ha sido solo un episodio. A veces se le olvida a uno preguntar, pero si uno no pregunta, las pacientes no dicen, pero yo siempre les pregunto, ¿usted con qué asocia esto? Entonces ellas, es que me fui, no sé, a tierra caliente, o estuve montando bicicleta, o, sí, me dio gripo. A veces no lo asocian, pero pueda que sí. Entonces siempre preguntarle si ella tiene alguna, o se aplicaban algún líquido y desde ahí les apareció esa úlcera. Sigamos con las otras preguntas. ¿Qué se ha aplicado? Relaciones sexuales. La rutina de higiene es muy importante, o sea, hay gente que se ha aplicado, por ejemplo, isodine para tratar algún prurito o alguna cosa que consideran infeccioso, y el isodine también puede generar una dermatitis irritativa aguda que se genera una úlcera. Y tratamientos, todo lo que se ha aplicado. O sea, yo les digo, cuénteme todo, ¿qué se ha aplicado? Siguiente. Em, y también mira si tiene otros síntomas asociados, como los que estamos viendo ahí. Siguiente. Historia familiar o personal de enfermedades autoinmunes, lupus, úlceras recurrentes, enfermedad de Behçet, enfermedad de Crohn también. Siguiente. Y al examen físico, describir las características clínicas de esa úlcera. Es una úlcera única, es una úlcera simétrica como la que estamos viendo ahí, cómo tienen los bordes, si son bien definidos, si son acordonados, por ejemplo, y el fondo, que en este caso es limpio, o si tiene un fondo fibrinoide, un fondo sucio, todo eso ayuda también al diagnóstico diferencial. Entonces, en la semiología es describir con pintar con palabras lo que uno está viendo, debe ser esa descripción, porque así mismo ya se va enfocando el diagnóstico. Siguiente. Me Como vimos en la encantó, úlcera, perdón, doctora Cruz, me encantó esa frase. Pintar con palabras lo que uno está viendo. sí. Y a mí me gusta mucho ese artículo y siempre se los paso a todos los residentes. Es el artículo de la Sociedad Internacional del Estudio de Enfermedades Vulvares, la ISSBD, que habla de la semiología y cómo se llega al diagnóstico. Entonces siempre ellos parten de la semiología, o sea, no llegan al diagnóstico por la histopatología, que también se puede, pero ellos dicen, si usted hace una buena semiología, usted llega al diagnóstico. Entonces, ¿qué está viendo? Es una úlcera, no sé, de bordes acordonados y le da los diagnósticos ahí. Entonces, para que lo busquen, es un artículo creo que del 2011 y ese siempre lo teníamos como presente al principio, ya como que uno se lo va aprendiendo, pero es muy útil. Entonces, siempre deben hacer una buena semiología. Como En hablaba, el libro, en el libro ujú. está ese cuadro que tiene la ISSBD, está traducido para que les quede más fácil. En la úlcera aguda, entonces siempre, como les decía, una de las causas principales son las enfermedades infecciosas, entonces las que vemos ahí, no solamente infecciosa se refiere a de transmisión sexual, pero sí toca pensar en ella, un herpes, sífilis, chancroide, y las que no están transmitidas sexualmente, como el virus de Epstein-Barr, el herpes zóster, citomegalovirus, enfermedad mano-pie-boca, candidiasis u otro tipo de infecciones bacterianas. Y las que son reactivas, pasemos a la siguiente, también toca seguir considerando esas que son reactivas, como les decía, puede ser por cualquier infección viral y se vio muchísimo también durante el COVID. Entonces, este sería como el resumen, ese aparece en el libro del enfoque de esta úlcera, si es una úlcera aguda o aguda recurrente, debemos preguntar si tiene síntomas sistémicos o si no tiene estos síntomas. Y este es el abordaje, siempre debemos descartar infecciones por herpes tipo 1 y 2, para lo cual vamos a pedir PCR para herpes. Vamos a sospechar sífilis haciendo la prueba treponémica, chancroide, linfogranuloma venérea o inmunodeficiencia. Ese es como el esquema que pusimos ahí. Porque a uno le parece rarísimo porque una infección viral puede producir una úlcera. ¿Cuál es ese mecanismo por el cual a mí me da una gripa o un cuadro respiratorio por un citomegalovirus o qué sé yo, por un Epstein-Barr o me da un COVID y de pronto hago una úlcera vulvar? Sí, se pueden generar úlceras reactivas como la que estás mencionando, ya que se genera como a distancia una reacción inflamatoria, la cual hace como que se destruya la epidermis y se forme la úlcera. O puede ser por una infección localizada como lo que estamos viendo ahí, que es el herpes.
El herpes genera estas vesículas que son agrupadas como si fuera un racimo y generalmente uno a la clínica en la región vulvar no ve las vesículas porque ahí por la fricción y el roce se quita rápido como ese techito de la vesícula. Entonces lo que uno ve más frecuentemente, como estamos viendo en la otra foto, es la erosión o las úlceras, ¿sí? Digamos que erosión es una solución de continuidad, o sea, como una úlcera muy superficial, y ya se refiere a úlcera cuando es una lesión que se lleva parte de la dermis. Entonces, generalmente, por ejemplo, en el herpes, vamos a ver son estas erosiones así racimadas. Entonces, también esta parte viral que nos da vesículas, tenerla en cuenta que nos puede dar erosiones. Sí, excelente. Entonces, miren cómo se hace ese enfoque de esa úlcera vulvar aguda, pero ¿qué ocurre, doctora Natalia Hernández, cuando resulta que le dio la úlcera, le pasó, pero ahora le vuelve y le vuelve y le vuelve? ¿Cómo hacemos el enfoque de esa úlcera vulvar recurrente? Porque ahí ya Pues estarle Sonia, pidiendo cada momentico Epstein-Barr ya como que no funcionaría el asunto. pues salimos básicamente, como siempre, de la historia clínica, ¿no? Se debe tener en cuenta cuál es ese patrón de recurrencia, si es la primera vez que recurre o ha sucedido ya en varias ocasiones, la cantidad de veces, si se asocia con alguna fase del ciclo menstrual. Para descartar herpes es muy importante la sensación de prodromo, ¿no? Generalmente antes de que llegue la aparición de la lesión, de la erosión o de la vesícula erosionada, los pacientes saben que van a tener la aparición de las lesiones porque da esa sensación de dolor o de corrientazo y ellos ya saben, hoy otra vez me volvió a recaer la lesión. También, como volvíamos a enfatizar, muy importante las otras áreas corporales porque tenemos que hacer diagnósticos diferenciales. En estas úlceras recurrentes o generalmente las lesiones herpéticas son muy frecuentes, pero también hay otras como las aftosis que pueden tener el compromiso también a nivel de la boca o síndromes un poco más complejos asociados a aftas, como es el síndrome de Behçet, que puede estar también asociado a uveitis y artritis y con estas aftosis también gigantes a nivel genital o a nivel oral. Hay causas menos frecuentes. Un eritema pigmentado fijo, recurrente, que aparezca en vulva, eso podría ser. Unas úlceras asociadas a otras enfermedades, una enfermedad de Crohn, una inmunodeficiencia, una esteocitosis de células de Langerhans. Entonces, básicamente, el diagnóstico y la biopsia aquí, en estos casos, seguramente va a ser no muy fácil de interpretar, pero es de una gran ayuda asociado, como siempre, a la historia clínica. Sí, y aquí entonces vuelve a aparecer la importancia de la comunicación con nuestros colegas patólogos, pero ¿qué podemos Total. ver nosotros en estas úlceras, o más bien cómo tomamos primero estas úlceras, o cómo le tomamos la biopsia a una úlcera? ¿Se la tomamos en la mitad, se la tomamos a un lado, a distancia? ¿Cómo hacemos, doctor Palma, con estas úlceras genitales? Bueno, me acabo de dar cuenta que hay una diapositiva que no envié. Y hay un examen de citodiagnóstico que puede ser de ayuda, sobre todo en lesiones erosivas o ampollosas, que es un citodiagnóstico, el test de Zank. Por ejemplo, nos sirve mucho en enfermedades que tengan acantolisis. Por ejemplo, el herpes tiene acantolisis además del daño citopático del virus, que es que las células del epitelio escamoso se separan y con un hisopo o con un bajalenguas podemos tomar un pequeño raspado del fondo de una pequeña erosión o de una ampolla, romperla y hacer ese raspado. Y con cualquier tinción que tengamos, vamos al laboratorio de patología y allá los colegas seguramente nos van a hacer un hematoxilina, un papanicolau, si hay citologías, y vamos a poder observar células acantolíticas y eso nos da una idea muy cercana de qué es lo que el paciente tiene en pocos minutos. También nos sirven en enfermedades acantolíticas autoinmunes como el pénfigo vulgar, el test de Zank. Y yo soy uno de los fervientes defensores de esa técnica que es barata, es muy simple y es muy rápida y nos puede ayudar en algunos casos. Obviamente en una úlcera ya muy modificada, con membranas purulentas de larga data, pues no tiene ninguna utilidad hacerlo. Entonces, pues ya Ari y la doctora Natalia nos hablaron ya de las diferentes etiologías, no voy a insistir en eso.
Pero uno tiene que tener presente, como todo lo que comentamos en las biopsias, de qué es lo que espera y qué es lo que va a hacer cuando va a tomar una biopsia de una úlcera. Lo ideal para nosotros los patólogos es tener una muestra adecuada, grande, que nos involucre el borde, sobre todo cuando estamos sospechando patología tumoral, y el fondo, donde vamos a ver, por ejemplo, las lesiones vasculares tempranas de una vasculitis, por ejemplo. Si nosotros vemos que el paciente tiene otras lesiones además de las úlceras, es casi que obligatorio tomar muestras, además de la lesión ulcerativa, de la lesión no ulcerada, porque en muchas ocasiones la úlcera simplemente es una lesión asociada, secundaria. Tener presente si estamos sospechando autoinmunidad, por ejemplo, en casos de lupus o cosas así que produzcan, aunque pues en vulva es bastante raro que produzca lesiones ulcerativas, pero si podemos hacer inmunofluorescencia directa o en caso de vasculitis y aplica lo mismo que ya habíamos comentado anteriormente. Y hay una cosa que eso es mi opinión personal. En una úlcera, si no vamos a tomar una buena biopsia que sea representativa, no nos tomemos la molestia, porque vamos a obtener fragmentos de costra, fragmentos muy superficiales de epitelio con cambios reactivos, pus. Si no la vamos a tomar bien, es mejor no lo hagamos porque inclusive podemos es despistarse. Recuerden, por ejemplo, que en lesiones donde sospechemos malignidad, debemos hacer es un mapeo del borde, tomar varias biopsias en el sentido de las agujas del reloj, porque en lesiones tumorales ulceradas, algunos focos están con la lesión maligna y otros no. Entonces, esas son como consideraciones muy generales fuera de lo que ya habíamos dicho. Estamos ya bordeando 1 hora y 20 minutos, que es bastante tiempo. Nos falta la mitad del conversatorio, pero creo que nos va a tocar hacer una segunda parte en algún momento. Yo quisiera dejar y cerrar con esto que es muy importante. Doctor Palma, ¿qué diferencia hay entre inmunofluorescencia e inmunohistoquímica? Porque mire, yo una vez me acuerdo que fui al laboratorio de patología y le dije, venga, explíqueme esto que yo no entiendo qué es esa vaina. Y usted me lo explicó de una manera tan maravillosa que yo creo que es que no nos podemos perder esa explicación. Entonces, diferencia entre inmunofluorescencia e inmunistoquímica y cerramos aquí. Y de pronto, Félix, en algún momento haremos un segundo conversatorio, pero resolvemos las preguntas si existen y los permitimos descansar. Y hay un par de preguntas, he visto un par de preguntas, doctor. Perfecto. Doctor Bueno. Palma. Listo. Entonces, sobre todo la inmunohistoquímica, pero también la inmunofluorescencia son técnicas complementarias a nivel molecular. Cuando nosotros hablamos de una biopsia de nematoxilina eosina, estamos viendo el tejido, como hizo nuestro padre Virchow a finales del siglo XIX. Todavía estamos en la patología celular y tisular. Cuando nosotros hablamos de estas técnicas, que ya son técnicas que llevan que llevan más de 50 años, pero que tienen un valor pues inconmensurable para el trabajo de un patólogo, estas técnicas son técnicas moleculares y se basa en identificar proteínas o sustancias de depósito o muchas cosas en el tejido a través de anticuerpos que marcamos con algo que nos lo haga visible. Entonces lo podemos hacer con diferentes, con la bencidina o con otro tipo de cosas y lo vamos a ver siempre café o rojo, que es el anticuerpo del laboratorio. O en el caso de la inmunofluorescencia es algo que emite fluorescencia. ¿Cuál es la diferencia? La inmunistoquímica la podemos hacer en el tejido normal que ya está fijado en el bloque de parafina. O sea que aquí es el patólogo el que decide qué estudios de inmunistoquímica va a hacer. Podemos hacer en el mismo bloque de parafina, tomar muchas cortes de tejido y a cada corte hacerle un anticuerpo e identificar cantidades de sustancias. Como les digo, podemos identificar proteínas estructurales de la célula, como por ejemplo la queratina, podemos identificar
moléculas de miosina, podemos identificar anticuerpos. Y esa prueba, digámoslo así, queda permanente, se puede archivar y podemos consultar esas láminas tiempo después y siempre van a quedar ahí. La inmunofluorescencia es diferente, ahí necesitamos antígenos frescos en suficiente cantidad. Esta es la prueba que vamos a hacer en el tejido en fresco que enviamos en solución salina. Esta prueba, pues solamente la podemos hacer una sola vez. Esa fluorescencia requiere un microscopio especial que no lo tienen en todo laboratorio y es una muestra que va a desaparecer prontamente. Hay que verla en el transcurso de pocas horas y no se pierde. La siguiente. Entonces, aquí yo les traigo unos ejemplos que son más ilustrativos de lo que yo les puedo hablar. Esta es la inmunofluorescencia directa. Ustedes han oído hablar de la banda lúpica. Aquí a la izquierda tenemos una inmunofluorescencia donde es completamente positiva en forma lineal a nivel de la membrana basal. En la parte superior está el epidermis, abajo está la dermis y se ve cómo fluorece, cómo se ve, cómo brilla la membrana basal. Esta membrana basal, esto puede ser, por ejemplo, un depósito de un anticuerpo como una inmunoglobulina G, depósitos de complemento, de fibrinógeno. No nos identifica cuál es, digamos así, no, vamos a verlo igual independientemente del anticuerpo que vamos a utilizar. A la derecha tenemos una muestra de un pemfigoide ampolloso donde observamos, como les digo, la inmunofluorescencia. En este caso es IgG situado a nivel de la membrana basal y por una técnica de sal split que se le hace al tejido con solución salina, esa inmunofluorescencia nos ayuda a decidir si la fluorescencia quedó pegada al epidermis o pegada a la dermis, lo que nos permite hacer el diagnóstico diferencial, por ejemplo, entre pemfigoide ampolloso o epidermolisis ampollar adquirida, que a veces es muy difícil de hacer. Como les digo, entonces, esta prueba la hacemos, la miramos en un microscopio especializado y desaparece rápidamente. En la foto de la derecha, en B, pues vamos a ver la histología. En las dos vamos a ver una ampolla subepidérmica, el techo de la ampolla es la epidermis, la base de la ampolla abajo es la dermis, en la mitad se ve el espacio, pero el diagnóstico específico de cuál es la entidad nos lo hace, perdón, la inmunofluorescencia directa. La siguiente, por favor. La siguiente. Utilidades de la inmunohistoquímica. Esto lo utilizamos todos los días, lo tenemos en nuestros laboratorios en todo momento. Ven ustedes un BIN y hacemos una prueba de P16 por inmunohistoquímica. Fíjense que es una marcación extensa en bloque que nos dice que es una lesión de alto grado probablemente asociada a virus del papiloma humano. El P16 pues es una proteína que tiene que ver con apoptosis celular. Y en este caso nos confirma pues una lesión de alto grado. Entonces es una muestra de cómo lo utilizamos en el laboratorio. Esas láminas quedan permanentemente y las podemos consultar después. La siguiente. Una enfermedad de Payet, muy bonita la foto que nos facilita la doctora Sonia, donde ven ustedes en la histología lo que vamos a ver es una epidermis con unas células muy claritas, dispersas en todo su espesor, que a la marcación de citoqueratina 7 específicamente, que es de epitelio glandular, nos habla de un adenocarcinoma intraepidérmico in situ, en este caso, pues la enfermedad de Payet. La siguiente. Mucho lo utilizamos en enfermedades pigmentadas, en lesiones pigmentadas. Es una ayuda utilísima. Y simplemente, pues, tenemos una lesión en el introito vaginal, una mácula muy irregular con áreas mucho más densas. Hacemos los estudios de inmunistoquímica y vamos a determinar entonces la presencia de melanocitos, que aquí los contrastamos en rojo, no en café, como lo veíamos en la citoqueratina 7, porque obviamente para lesiones melanocíticas preferimos marcarlas en rojo, porque en café se puede confundir con la melanina normal del epidermis. Entonces aquí tenemos una distribución en toda la epidermis en un caso de un melanoma vulvar. La siguiente.
La siguiente. Y nosotros en el laboratorio ya no solamente tenemos cada marcador de inmunohistoquímica por aparte, sino que hacemos paneles completos, lo que nos permite diferenciar, nos permite, digamos así, acortar mucho el trabajo, porque nos llega una lesión pigmentada y ya no pedimos un solo marcador, sino que tenemos paneles de varias cosas dependiendo del tipo de lesión melanocítica y nos ayuda mucho a arribar al diagnóstico. Pero hay que aclarar que, sobre todo en lesiones melanocíticas, teniendo inclusive todos los anticuerpos posibles, en muchas ocasiones no arribamos al diagnóstico. Y recuerden que hay otras pruebas que tienen fluorescencia que no utilizamos de rutina diariamente, pero que ya marcan es material genético, por ejemplo, fragmentos grandes de DNA o RNA, que es el FISH, que de pronto ustedes lo han oído utilizar, que es la hibridización in situ por fluorescencia, que lo utilizamos mucho en el diagnóstico de patología oncológica, pero que tiene otras utilidades. Entonces, todo esto simplemente es una muestra de los exámenes complementarios que podemos realizar en el laboratorio. Ustedes lo pueden sugerir, el patólogo no se pone bravo si ustedes dicen, no, yo quiero que me le hagan inmunistoquímica para aclarar tal cosa, y pues lo vamos a hacer sin ningún problema. Pero usualmente el patólogo es el que toma la decisión. Muchísimas gracias, Creo amigos y que ahí termino. colegas. Ha sido un gusto compartir el día de hoy con ustedes. Creo que resolvemos un par de preguntas y nos vamos. Bueno, no sin antes decirles, por favor, los invitamos a comprar el libro. Toda esta información la van a encontrar supremamente amplificada en esas hojas, en esos gráficos, en esas fotos, en esos videos que nos tomó años recolectar. Así que esperamos que para ustedes sea una herramienta útil de consulta. Estoy viendo aquí. Había una pregunta interesante que dice, ¿cuál es la ¿Cuál? intervención de la fisioterapia pélvica en la patología vulvar? ¿Es más de conocimiento para no realizar intervención? Eh, Sí, no, realmente el conocimiento también es para poder diagnosticar oportunamente la paciente, poder remitir y saber cuáles de esas patologías pueden generalmente lo que la doctora Adriana respondía, una hipertonía o un aumento del tono de la musculatura del suelo pélvico que puede estar alterando la calidad de vida y la sexualidad de la paciente. Y es ahí cuando la fisioterapia tiene una intervención pues relevante que se deriva de una patología vulvar, que hay que saber cuál es su diagnóstico, cuál es su proyección y hacia dónde puede permanecer la patología, porque la patología puede que permanezca a través del tiempo y saber que tratamos una paciente que puede tener unos síntomas y unos signos a lo largo de la rehabilitación. Entonces, creo que eso es la importancia de la intervención de nuestro ejercicio profesional. Y hay otra que dice, ¿cuál es la relación entre la patología vulvar, la permeabilidad intestinal o inflamación intestinal, nutrición y microbiota intestinal? Ya hemos estudiado algo con Sonia, no sé tú qué tema lo dejamos ahí. Eh, sí, pues la microbiota es el tema de moda, ¿no? La microbiota es el tema de moda. Yo me he leído algunos libros de Sara Arponi, no recuerdo bien su apellido, que es una médica internista española. Hay estudios que hablan sobre la utilidad de los probióticos en patologías, sobre todo infecciosas y asocian mucho lo que llaman permeabilidad intestinal con patologías vulvares, también infecciosas e inflamatorias, pero no hay como digamos, una literatura robusta que nos permita hacer intervenciones al respecto. Hay artículos interesantes, pero no hay una asociación tan fuerte desde el punto de vista clínico. Uno mira los artículos analizándolos de acuerdo a la fuerza que tienen para hacer recomendaciones. Y bueno, sí utilizamos, yo utilizo probióticos, por ejemplo, en candidiasis vulvovaginal recurrente, utilizo a veces lactobacilos, a veces utilizo Bordoferi también, son formas de tratar.
Yo creo que, dime, Adri, pensaba que lo dejemos aquí porque creo que llevamos ya casi 2 horas y es bastante tiempo y los dejamos un poquito con ganas de resolver las dudas en el libro. Sí, así es, doctora, así como que quedó así como un espacio en el aire diciendo, bueno, quizás haga falta otro seminario para poder hablar acerca de los temas que faltaron realmente. Sí, de acuerdo. Sí, Muchísimas gracias. yo quiero aquí pues presentarles mostrar al público, a los asistentes el libro que de verdad que bueno, yo felicito a los doctores por tan maravilloso aporte y bueno, sí, o sea, yo trabajé de la mano con la doctora Sonia pues directamente, digamos, como en la confección del libro y bueno, quiero felicitarlos porque realmente es un libro no solamente muy bonito desde el punto de vista, digamos, visual, sino también de un valor grande para digamos, para todo lo que tiene que ver con la patología vulvar. Realmente me siento muy contento de que el libro pues haya salido a la luz en realidad. Y bueno, nada, yo les quería pues agradecer en nombre de Amolca por este espacio. Estamos, digamos, abiertos a que haya una segunda parte de este conversatorio, doctores, y realmente pues sería un gusto que podamos participar en ellos de nuevo. Excelente. Muchísimas Sí, gracias a todos. Gracias a Que todos. pasen feliz noche. sí. Y bueno, nada, Muchas gracias. antes de que finalicemos, pues quería compartir con los asistentes, pues que digamos, tienen allí en la pantalla, pues el libro, una muestra del libro, y bueno, decirles también que hay una oferta disponible para obtenerlo. La promoción, pues varía en cada país, es una oferta exclusiva vía atención directa por WhatsApp, al cual pueden acceder a través del QR que tienen allí, y también bueno, es válida la oferta por 48 horas. Entonces, bueno, nada, doctores. Mil gracias de verdad, de nuevo, y bueno, que estén muy, muy Hasta bien. luego y buenas noches. Gracias a Chao, todos. chao. Muchas gracias por este espacio. Gracias. Chao, Gracias a chao. ustedes. Chao, chao. Gracias.